Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Esto es... Sí, qué vida. Hola, mire, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú, Jenny? Qué bueno, también muy bien, muchas gracias. Qué Bueno, bueno. evidentemente, como vieron en el título, podríamos hablar de que tal vez es una continuación del video pasado, pero desde esta otra perspectiva, ahora específicamente la figura paterna, que otra vez a nivel cultural tiene una carga bastante distinta, pero también carga, a final de cuentas, hay ciertas expectativas, hay bastante de dónde agarrar, ¿no? Para este tema. Así que mire, cuéntanos, ¿con qué te gustaría empezar el tema de hoy? Sí, es una continuación del video pasado, pero que también tiene muchas más variantes, lo que viene siendo la figura paterna desde nuestro contexto cultural. La primera, ¿qué tan presentes están nuestros padres? Y desde el cómo se vive de nuevo, ¿no? En esta cultura mexicana y lo mucho que se llega a ver el abandono de la figura paterna, en sentido de que hay muchas madres solteras, hay muchas madres enojadas con la figura paterna y eso genera un impacto importante en cuanto a lo que se le dice al hijo. Hay padres que están en la vida de los hijos pero no están totalmente presentes. Hay padres que sí están muy presentes y que todos estos factores tienen un impacto importante en la cuestión de también poner límites y el cómo a mí me está generando un impacto emocional. Entonces creo que tenemos varios puntos que podríamos abordar, pero que al final del día todos tienen como algo en común, ¿no? El padre ausente y el impacto que eso llega a tener en uno y que creo que hasta en la consulta se llega a ver muy reflejado. ¿En qué sentido? En que llegan madres y dicen es que necesito a mi pareja que esté presente para el cuidado de mis hijos. Y que también hay personas que llegan a consulta y dicen es que necesito a mi padre y que me comprenda y que no solamente me dé la parte económica. Entonces, sí, creo que es un tema un tantito complejo y doloroso para muchos. Y creo que podríamos empezar desde ahí. ¿O tú qué piensas, Jenny? Y definitivamente hay muchos factores de por medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el video pasado podíamos hablar, ¿no? De que en el video anterior de maternidad, en este caso no tenemos un video anterior de paternidad. También coméntenlo si lo quieren y vemos cómo lo gestionamos, ¿verdad? Pero sí, el tema de la paternidad es todo un tema. Por ejemplo, yo lo que he visto muchísimo en mi vida cotidiana, realmente, es como wow, qué bonito papá, carga la pañalera, me encantó. Y por otro lado, de que la mamá carga la pañalera, perdón, y pues sí, es su obligación, es la mamá. Entonces, romantizar, ¿no? Porque justamente como existe tanta ausencia, cuando un padre cumple lo mínimo que debería cumplir, es idealizado. Entonces, otra vez, esto es a partir justamente de lo común en la cultura mexicana, que la mamá siempre está y el papá no suele estar tanto, o su responsabilidad es únicamente brindar dinero. Y ojo, no estoy generalizando, sino si hablo a nivel culturalmente hablando, lo que se suele esperar, ¿no? Ahora, si un papá es demasiado cariñoso, culturalmente hablando, y a partir del machismo y el patriarcado, que sería, si una persona es muy cariñosa, ¿por qué eres tan, ni que fueras vieja para ser, cariñoso, por ejemplo, ¿no? O es responsabilidad de la esposa, no tuya, bla, bla, bla. Entonces, vemos cómo el machismo llega a repercutir también en este tipo de situaciones. Ahora bien, la realidad, como comentabas, ¿no? De muchísimas familias, justamente es esto, una ausencia por parte de los padres, que incluso podemos ver en programas, podemos ver en películas, podemos ver
podemos ver constantemente, ¿no? Que es como un poco más lo normal, entre comillas. Pero también justamente aquí entra esta otra parte de cómo lo va a percibir el menor. Bueno, no es que decía el menor o el niño, pero pues ahora sí que el hijo, básicamente, o sea, o la hija, ¿no? De cualquier edad. Por ejemplo, el hecho, ¿no? De que existe un papá y sabemos que, cómo se llama, dónde está y qué onda, pero que no lo veo seguido, o que no tengo ni idea de dónde vengo, o que sí está ahí en la casa, pero no me habla, o está en la casa, me llevo súper bien con él, es una relación magnífica, o mil opciones, ¿no? Todas estas opciones van a dar un distinto resultado, evidentemente. Y entonces aquí es importante también revisar entonces esto cómo llega a afectarme a mí. Y conectándolo justamente con el video pasado que platicábamos, ¿no? De que está en mis manos, entra exactamente igual. ¿Quiero acercarme a esta persona o no quiero? Tengo la posibilidad de acercarme con esta persona, porque si yo no sé quién es mi padre, tal vez no tengo opción. Y esa es mi realidad. Y también es importante reconocer que es mi realidad y ni modo, porque no tengo opciones o no tengo forma de llegar a él, por ejemplo. No, si lo conozco, claro que sí, de hecho es mi vecino, por decirte algo, ¿no? Pero no lo quiero ver, válido también, completamente válido. Y de igual manera que platicábamos hace ratito, bueno, en el video pasado, con justo con el vínculo materno, podemos hablar también entonces desde esta otra perspectiva del yo qué puedo hacer. Y también mi papá o mi figura paterna en función de qué respondió o de qué reaccionó de la forma en la que lo hizo. ¿Con qué herramientas contaba o no contaba con ellas? ¿O qué era lo que esta persona quería? Etcétera, ¿no? Y otra vez, igual que con el caso de la figura materna, podemos observar perfectamente la figura paterna en nuestro hermano, en nuestro tío, en nuestro abuelito, en el médico familiar, en el vecino, en quien sea, depende del vínculo y las posibilidades que este mismo marque, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un tema complejo, es un tema que tiene muchas vertientes, igual que el pasado, tiene bastantes vertientes y bastantes opciones, pero que a final de cuentas es algo que a todos nos ha llegado a impactar de alguna forma en nuestra vida, ¿no? Entonces, justo este video, igual que el otro video y que todos los videos, la finalidad justamente es esto, ¿no? Como el darnos cuenta de dónde estamos, qué es lo que necesitamos, cómo estamos respecto al tema. Y creo que justo de ahí podemos como, pues sí, partir como lo que decía hasta ahorita, ¿no? Mire, con todas estas opciones. Por ejemplo, mire, ¿tú qué opinas respecto al ámbito cultural con la figura paterna? Me parece que en ocasiones se tiene muy devaluada la figura paterna y que incluso ahorita pensando, ¿no? En todo lo que implica la paternidad, creo que hay dos vertientes, bueno, se me vinieron a la cabeza dos cosas. Uno es lo que se suele decir desde la parte paterna en torno a los hijos, desde el hecho de decir, los hijos de mi hija son mis nietos, los hijos de mi hijo, quién sabe si serán, algo así va ese rollo, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que cuando empezamos a darle esa connotación, se le empieza a dar un menor peso a la figura paterna, porque al final del día es el hecho de empezar a dudar sobre la paternidad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, me parece que no voy a generalizar que esto sucede en todos los varones, pero muchos sí se van desde ese concepto, desde esa duda de realmente sí será mi hijo, realmente sí será, pues sí será de mi sangre, hasta cuando vemos al niño, ¿no? Y es como igualito al padre, y es como de, ah, sí, sí es mi hijo, sí tiene mi sangre, ¿no? Y que incluso aquí va desde la parte cultural, desde los valores que incluso puede llegar a tener cada persona,
Y que esto lo hilo con un video que estuve viendo, creo que por Instagram, que a una niña la maestra le decía que tenía, que su mamá había elegido a un muy buen papá. Y entonces, el papá le decía, pero no es así. Tu mamá sí me eligió a mí como pareja, pero yo elegí ser un buen papá. Yo elegí estar ahí para ti. Y que eso le quita un peso, ¿no? A la figura femenina, de decir es que tú no eres la responsable de decir o de haber elegido un buen o malo papá para tus hijos, sino que es el varón quien decide qué calidad de padre quiere ser. Y que aquí es cuando ya entra la responsabilidad de cada uno, en donde tal vez sí tengo este deseo de querer estar con mi figura paterna, pero vuelvo a lo mismo que decíamos en el video de la figura materna, con qué herramientas cuenta, y que aquí sí va a ser un tanto muy diferente, y aquí de acuerdo a cada persona y al contexto de cada persona, pero realmente esa persona quiere estar cerca de mí o incluso me he enterado de muchos casos en donde la figura materna desde el enojo empieza a generar esta parte de decir, no es que tu papá no te quiso y por eso se fue. No es que sucedió, tu papá ya se murió y ahí el papá no trabajando. Entonces también hay que tener mucha precaución desde dónde estoy manejando mi emoción para poder vincularme con esa persona. Lo estoy haciendo desde el enojo, desde el reproche, y eso genera que nuestro vínculo sea más, que se distancie cada vez más. Si busco el hecho de que si ya no quiso estar mi papá conmigo, pues que me mantenga. Desde lo económico, lo busco desde lo emocional. Y si lo busco desde lo emocional, ¿tiene las herramientas para acompañarme en ese ámbito? Porque como ya lo habíamos mencionado en el video de El Día del Hombre, ¿no? Que tantas herramientas se le da al varón también para poder acompañar. Y que, ojo, eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Claro que lo pueden hacer, pero también hay que empezar a comprender el contexto en el que nos encontramos y que van a haber algunos papás que, aunque quieran demostrar su cariño de una manera incluso agresiva o desde la preocupación, porque también se paniquean y no saben qué hacer o cómo reaccionar ante diversas situaciones. Entonces, algo que yo luego les menciono en consulta es el hecho de decir, a ver, la parte de poder acompañar emocionalmente se aprende. Entonces, si mi figura paterna estuvo en un contexto hostil, nunca aprendió a acompañar desde la emoción, entonces, ¿cómo voy a pedir que lo haga? Que se puede volver a reaprender, sí, pero también queda, lo desea y que no nos podemos culpar. Ajá, y ahí justamente entra el punto de cada quien se hace responsable de sus cosas. Si bien a mí mi mamá, por ejemplo, nunca me enseñó a cambiar un foco, yo buscando algún ejemplo, a cambiar un foco, no puedo vivir por la vida con la bandera de por culpa de mi mamá no sé cambiar un foco. Ahora, enfocado en este video. Si mi papá nunca me enseñó cómo demostrar cariño, no puedo andar con la bandera toda la vida de mi papá no me enseñó a demostrar cariño y no lo demuestro.
Entonces, ahí entra, viéndola ahora como hijos. Si la figura paterna no quiere demostrar el cariño, no podemos, como bien dijiste tú, culparnos de que, es que por mi culpa o no me lo quiere demostrar porque no soy digno o bla, 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 sino justamente devolver la responsabilidad a la persona, como también implica la responsabilidad de ser un buen padre o no serlo, o de estar cerca del vínculo o no estarlo, pero justamente no es a partir de estas decisiones que pueden darse de forma consciente o inconsciente y que otra vez el contexto cultural va a influir muchísimo, incluso la carga en el ámbito social, ¿no? Por ejemplo, está lo que yo sí he llegado a ver como, por ejemplo, en amistades que han tenido relaciones con mamás solteras, que es como, ¿cómo que vas a andar cuidando un bebé que ni es tuyo, ni es tu sangre, que bla, 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 o así? Y decimos, ¿qué tiene de malo, no? A final de cuentas. Entonces, otra vez, son decisiones, ¿no? E interpretaciones. Y ahora sí, ¿no? Que sin entrar en detalles, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de vínculos, la mamá es la que decidirá si quiere acercar a su hijo o no a sus parejas, por ejemplo. Y las parejas van a decidir si quieren tener o no una relación con ella, porque pues tiene un hijo o porque tiene el cabello muy largo o porque tiene el cabello muy corto, ¿no? O sea, es exactamente igual a final de cuentas. Entonces, a partir de ahí otra vez son decisiones. Y justo lo que platicábamos, tanto en el video pasado como en este, y también, miren, no me había fijado, pero también el tema de los duelos, por ejemplo, o de los vínculos, también entra. ¿Qué sí puedo hacer y qué no? Si esta persona no quiere estar cerca de mi vida, pues ni modo, no quiso. Y no es tu culpa, simplemente la persona no quiso, no puede, lo que sea. Ahora, sí puede, ok, ¿qué puedo hacer yo? Reclamarle siempre que lo veo, ¿va a ser sostenible? ¿Es lo que busco? ¿O prefiero generar un vínculo nuevo? Volver a conocer a esta persona. O lo que quiero es únicamente hablar con esta persona una vez y alejarme para siempre. Al final de cuentas es a partir de un autoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y también, pues tener este libre albedrío y este criterio propio de lo que he escuchado a lo largo de mi vida, estoy de acuerdo con eso, o la verdad no, o quiero darme cuenta yo mismo o yo misma, qué es cómo es realmente este vínculo, o qué es lo que ocurre con esta persona, ¿no? Porque justamente lo que Mire decía hace ratito, ¿no? De este coraje y de hablar mal de una figura materna o paterna, pues es complicadísimo. Y la repercusión, ¿creen que va a ser para la figura paterna? Pues no, es para el menor en este caso, ¿no? Y a partir de ahí podemos entonces tomar ciertas decisiones de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, con qué me quedo y con qué no me quedo. Y otra vez, las herramientas con las que cuente cada persona, ¿no? O sea, y la decisión, que la persona también quiera tomar la decisión de buscar otras herramientas, de soltar las herramientas que ya conoce, de aprender y desaprender, ¿no? Entonces, esto como hijos o como hijas, eh, pues no digo que sea sencillo, evidentemente, porque también, o sea, si no conozco la figura paterna, o si falleció la figura paterna, o si la conozco, pero no tengo un vínculo con él, bla, 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 todo esto va a llegar a influir de ley. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta información que ya tengo? Y que al menos desde esta parte del vínculo con la figura paterna, algo de lo que me he percatado, que no quiero generalizar porque pues no he hablado con toda la sociedad mexicana, ¿verdad? Que se encuentran en estas circunstancias. Mm, en- es muy frecuente este, el hecho de responsabilizar de que mi papá no estuvo presente y por eso soy como soy, ¿no? Y que sí, sí tiene un impacto, pero así como lo mencionábamos con la figura materna, también es empezar a responsabilizarme y que sí, tal vez esto va a sonar muy funable, o quién sabe. Este, mi papá tal vez no estuvo presente, pero es algo que yo no puedo cambiar. Es algo que no está en mis manos, que sea de manera diferente.
Entonces, también esa fue la responsabilidad de él, esa fue la decisión de esa persona y que también yo puedo hacer las cosas diferentes, en donde, por ejemplo, ¿no? Con los varones, en muchas ocasiones tenemos este seguimiento de patrones. Entonces, el poder decir, ok, mi padre no estuvo presente, pero yo voy a hacer las cosas diferentes. Y ahí es cuando yo empiezo a tomar responsabilidad de la persona que quiero ser y de lo que no estoy dispuesto a repetir. Y que, ojo, aquí también aplica lo mismo que decíamos que con las mamás, ¿no? Los papás tampoco se les enseñó el ser padres y que puede llegar a ser un poco más complejo, ¿no? Porque pues ya vimos todo el proceso que vive la mamá junto con su hijo, pero también de qué manera se incluye al papá. Entonces, son procesos muy diferentes y que como les mencionaba, ¿no? Pues no se les enseña tampoco a ser padres y que tampoco podemos juzgar desde ese punto, porque pues es bien fácil también el juzgar. También es bien fácil decir, prefirió irse de peda, prefirió irse a trabajar, a hacer X cosa, a ser un padre, ¿no? Pero también no sabemos cuáles eran sus herramientas, sus circunstancias, incluso su deseo, y que no nos podemos autoflagelar por la decisión de otro. Entonces, desde ahí implica la responsabilidad y lo que le corresponde a cada uno, porque hay que recordar que somos hijos y que nosotros no decidimos en cómo actúa alguien que es muchísimo mayor a nosotros, porque ya cada uno tiene su vida y sus responsabilidades. Entonces, tampoco creo que nos lastima más el hecho de estarle dando vueltas a por qué no quiso ser mi padre, por qué no quiso estar presente. Que es válido pensarlo, sentirlo, sí, pero tampoco creo que sea viable o sostenible el hecho de siempre estarme autoflagelando por la decisión de otro. Ahora, también podemos estar hablando desde muchas perspectivas que para nosotros son cotidianas, ¿no? Y de otra vez hablaré de tema generacional. Para nosotros es muy normal ver un TikTok donde hablan de salud mental. Para nosotros es muy común ver un post en Instagram, en Facebook, donde hablamos de gestión emocional. Para nosotros puede ser bla, 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 pero porque somos una generación que ya ha tocado más este tema. Si hablamos de esto a partir de una generación, no sé, boomers. Tal vez no, de hecho, su connotación o su, bueno, algo como clave de su generación era el tema del trabajo. Entonces, para una persona que está acostumbrada a trabajar, 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 y lo que importa es trabajar y qué tan productivo soy, y ya no podemos esperar también que de una forma pum, así, por magia, diga, oh, claro, salud mental y emociones y vínculos sanos, voy a comenzar a desarrollar herramientas. Lamentablemente no siempre, y aplica otra vez para ambas partes. Aquí la diferencia es de que la mujer tiene la expectativa o la carga de que sí tiene que ser sensible y el hombre no. Entonces, también hay que ser muy honestos en este sentido de que es complicado porque es romper paradigmas, de que claro que puedo ser sensible, aprender a vincularte, porque tal vez no te sabes vincularte desde esta perspectiva, aprender a jugar, por ejemplo, aprender a convivir con un menor porque no estoy acostumbrado, porque tal vez no lo hicieron conmigo, la figura paterna, vuelvo a lo mismo. Enfrentarme al tema social, este, de ser juzgado por ejercer mi paternidad. Y así me puedo ir. Entonces van a haber bastantes factores que pueden llegar a influir. Ahora, tampoco se trata, perdón, de victimizarlos o algo por el estilo, sino verlo de una forma objetiva. No se trata de decir, pobrecitos, hay que tener paciencia y hay que ponernos a tapete para que nos pisoteen mientras aprenden a ser papás. Tampoco, obviamente. Simplemente ser honestas, ser honestos, ser objetivos y decir, ok,
tal vez no me he dado cuenta, pero mi figura paterna me demuestra su amor de esta forma y yo no lo veía porque no era la forma en la que yo lo contemplaba, pero ya vi que sí me demuestra su cariño de esta forma. Entonces, ¿qué procede? Igual que cualquier otro vínculo, el diálogo. Y digo, con todo se puede dialogar, no siempre, o tal vez sí, dependerá del vínculo, ¿verdad? Pero entonces, este análisis completo y objetivo también de, me está demostrando su cariño o realmente no, o ahora sí no, qué es lo que quiero hacer, pero también desde esta empatía, por así decirlo, y más que empatía, este comprendimiento del contexto, ¿no? Creo que podemos partir de ahí, y no para justificar, sino para comprender. Creo yo que con esto podríamos ir, bueno, no cerrando, sino llegando a una conclusión. ¿Por qué? Porque me fui yo muy al cerrar, pero es que a partir de aquí pueden surgir otros nuevos temas, si se fijan. Entonces, a partir de aquí vienen justamente otra vez dudas. Entonces, ¿yo qué hago? O entonces, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Porque también, otra vez, hablando de roles y de contexto, pregunta que así abierta, ¿no? No, no para que la respondan en los comentarios o si quieren sí, pero ¿qué pasaría si un día llegan con sus papás o con sus figuras paternas a decirles, es que lo que tú estás haciendo es una evasión emocional porque bla, 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 bla? ¿Sería funcional? Tal vez sí, tal vez no. Otra vez, dependerá del vínculo. Pero sí es importante ubicar realmente qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. ¿Y a qué me lleva también este último punto? A ubicar roles. Lo que decía, mira, ahorita. O sea, no puedo ni esperar que una persona de otra generación reaccione igual que yo, ni puedo esperar que esta persona cambie porque yo lo digo, ni puedo esperar que se comporte igual. O sea, es importante reconocer que son vínculos distintos y que también a nivel jerárquico estamos puestos en lugares distintos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, van a surgir nuevas dudas, nuevos conflictos, pero ya saben que nos encanta dejar ciertas dudas y ciertas puertas abiertas al autoanálisis. Entonces, pues sí, a partir de ahí podrá ser un muy buen punto. Y que, como bien mencionas, ay, de aquí se podrían sacar muchísimas cosas más, pero algo bien valioso también es el reconocer cuál es mi ideal de padre y cuál es mi padre real. Y que es muy relacionado a lo que mencionabas, el padre que tengo, que sí me da, que sí me ofrece, y que igual como en la figura materna, si es una persona que me daña, que ya llega a un grado físico o a una situación que ya no es sostenible, pues también es válido el hecho de no querer continuar con ese vínculo y que también, como se los mencioné en el video pasado, el hecho de poder ir a nuestro ritmo, no ir identificando cuáles son nuestras herramientas y que sea también desde el honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque nos dieron la vida. Tal vez no nos dieron la vida que quisiéramos tener, pero estamos. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Porque hay que recordar que también hay que ver a nuestro sistema tal cual está. Y pues, como bien mencionabas, esto nos puede llevar a muchos temas y que también lo dije yo, pero creo que también con esto podríamos ir finalizando este video. No sé, ¿tú cómo ves? Sí, justo, dejamos como siempre, ¿no? Este espacio también para mensajes, comentarios, cualquier forma, ¿no? Que si gustan pueden acercarse con nosotros o hacerlo de forma pública, pero sí, sé que dejamos bastantes puntos abiertos, como es que, insisto, es como parte del autoanálisis, ¿no? Tampoco podremos profundizar evidentemente con todos los puntos porque no tenemos todos los puntos, pero sí a partir de ahí dejamos bastantes aspectos que cada quien puede trabajar en su espacio, ¿no? Y igual seguimos al pendiente en el sentido de lo que les comentaba, pueden acercarse a nosotros en caso de que quieran o sugerir un tema distinto, como les decía al inicio. Ujú. Honestamente, el tema de la paternidad no estaba contemplado, pero pues podríamos contemplarlo en caso de que sea solicitado. Y pues nada, creo que sí podremos ir cerrando perfectamente con este punto.
Sí, entonces, pues con todo esto, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta este punto. Igual como mencionabas, cualquier duda, pues ahí nos pueden escribir o si quieren que continuemos hablando al respecto, pues también se vale, ¿verdad? Y pues entonces nos estaríamos viendo la próxima semana con un video nuevo. Muchísimas Claro gracias. que sí. Nos vemos. Gracias, Muchas Jay. gracias, mire. Nos vemos. Bye.